que más o menos podían uno saberlo. Ok. Espérate. Les aviso ahora, espérate. Que uno podía más o menos saber en la región. Había mucha gente arrestada en áreas rurales. Uh-huh. Buenas tardes. Estamos ya entrando al live de aquí de Facebook para hablar sobre nuestro tema de hoy, es el toque de queda, democracia y derechos humanos. ¿Qué nos queda, verdad? Es un tema del que venimos hablando desde el día 1 de la crisis del COVID-19, desde el día de la pandemia, muy lentito para que se vayan conectando algunos y algunas. Hoy tengo dos invitadas extraordinarias que estoy súper contenta de que nos estén acompañando aquí. Mis queridas compañeras Anet Martínez, la licenciada Anet Martínez, del Instituto Caribeño de Derechos Humanos. Saludos, Anet. Saludos, Mari. Gracias por invitarme y por insistir. Está también la profesora Yanira Reyes, también profesora de Derecho Constitucional y profesora en la Facultad de la Interamericana, al igual que Anet. Buenas tardes, Yanira. Hola, buenas tardes, Anet y Mari, y a todas las personas que nos ven. Ambas son colaboradoras estrechas de Kilómetro Cero desde hace mucho tiempo, son dos de las personas que siempre llamamos para analizar, ¿verdad?, los problemas y las situaciones que enfrentamos todos los días en cuanto a derechos civiles, derechos humanos y las intervenciones de la Policía de Puerto Rico. Antes de comenzar con este tema, que, ¿verdad?, es de gran interés para nosotros, quería comentar acerca de lo que hemos visto hoy. Hoy vimos un arresto ilegal del compañero Giovanni Roberto de Comedores Sociales de Puerto Rico y, ¿verdad?, estaban en una caravana, en una protesta, ejerciendo su derecho a la protesta. El compañero estaba, ¿verdad?, estaba guardando el distanciamiento físico que es requerido en estos días. Estuvo interviniendo porque la policía quería que el vehículo que llevaba el sonido querían que, ¿verdad?, que se fueran. Estaban censurando una protesta que está protegida, ¿verdad?, por nuestra Constitución, y de eso vamos a hablar más adelante con las compañeras, pero queríamos expresar que no solamente ese arresto es ilegal, sino que, ¿verdad?, el toque de queda no paraliza nuestros derechos constitucionales. Nuestro derecho a la protesta no se cancela porque hayan decretado un toque de queda. Esto, ¿verdad?, la policía no tiene autoridad para estar impidiendo manifestaciones. No solamente no pueden impedirlas, no pueden desincentivarlas tampoco, sobre todo si son manifestaciones que están guardando el distanciamiento físico en este momento que es tan requerido como es el caso. Además, la policía entendemos que viola sus propios protocolos durante el día de hoy, violó sus propios protocolos porque el protocolo de COVID-19 de la Policía de Puerto Rico establece claramente que no se llevarán a cabo arrestos por delitos menos graves, y al compañero Giovanni se le estaba arrestando supuestamente, ¿verdad?, por obstrucción a la justicia, y obstrucción a la justicia no puede ser una persona que está defendiendo derechos, tanto de él para protestar como otros derechos también fundamentales, como son el derecho a la vida, el derecho a la alimentación. Todos los que no conozcan el trabajo de Comedores Sociales de Puerto Rico, hoy lo conocerán. Y estos compañeros lo que han hecho es
exigirle al gobierno lo que ya ellos hacen, que es alimentar a una población que en esta situación está en extrema vulnerabilidad, personas que literalmente no tienen nada que comer. Así que nos unimos a la indignación, ¿verdad?, por el arresto ilegal de Giovanni. Nos unimos a Comedores Sociales de Puerto Rico en solidaridad a todas las personas que están, ¿verdad?, tratando de resolver esta situación en los cuarteles. Brigada Legal Solidaria nos ha estado informando, nuestro compañero Luis Calderón también, que estaba en la manifestación. Y además voy a utilizar esto para empezar la conversación. No solamente arrestaron a Giovanni, sino que también la policía se encuentra en el día de hoy cerrando carreteras para evitar las manifestaciones del día del 1 de mayo que se llevan a cabo en Puerto Rico todos los años. Así que, y esto se hace porque, según ellos alegan, porque hay un toque de queda que no permite las protestas. Así que yo creo que podemos empezar por ahí nuestra discusión, ¿verdad? Que es sobre el toque de queda. Y ustedes, ¿quién quiere empezar a comentar esto? Yanira, ¿quieres? Mira. Ok, pues mira, en efecto, el toque de queda, la orden ejecutiva, no permite tipo de manifestaciones como esta, porque es un toque de queda, es una orden ejecutiva sumamente restrictiva. En esa restricción se plantea entonces que solamente la gente puede salir para unas cosas muy específicas, ¿verdad? Que son salud, comida, medicamentos. Estamos señalando desde el día 1 que esto es problemático, ¿verdad? Es problemático porque pone en suspenso derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles derechos? Bueno, pues el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de movimiento. Y esos son derechos muy importantes que no pueden ponerse en pausa porque haya una situación de emergencia. No solamente dijimos que esa orden era inconstitucional porque la gobernadora no tiene autoridad ni en la Constitución ni de ley para establecer un toque de queda, sino que además porque violenta derechos fundamentales. Y eso lo vimos en el día de hoy. La orden, no podemos olvidarnos de que la orden tiene una razón de ser, ¿verdad? La razón de ser, entendemos que es pues la cuestión de seguridad, mantener el distanciamiento físico y tratar de mantener a las personas controladas en términos de precaución en cuanto a la salud. Pero en esta manifestación me parece que se guardaron todas las medidas de precaución. Las personas estaban dentro de sus vehículos, no había razón por la cual las personas tuvieran que intervenir, interactuar, tocarse ni acercarse una a la otra. No hay calle, no hay gente en la calle, o sea que no están impidiendo el tránsito tampoco, no hay unas violaciones a las leyes de tránsito, no se está impidiendo el comercio porque no hay comercio. A los únicos que vimos violentando estas normas de precaución con respecto a la salud fueron a los policías. Cuando los policías hicieron estos arrestos, cuando intervinieron con Giovanni Roberto, lo hicieron con las mascarillas por debajo de la nariz, lo hicieron sin guantes, lo estaban tocando, obviamente, y además de que entendemos que ese arresto fue totalmente ilegal porque no había ninguna violación. El compañero no estaba violando ninguna ley. El argumento que usa la policía es que estaba violando la orden ejecutiva, pero hay que recordar que todo tipo de reglamentación y legislación en nuestro país está por debajo de la Constitución. Y la Constitución establece claramente que tenemos un derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de movimiento. Y eso va por encima de cualquier orden ejecutiva. Así que esa orden es inconstitucional de su faz por dos razones, ¿verdad? Porque la gobernadora no tiene autoridad para emitir un toque de queda y segundo, porque violenta derechos fundamentales. Pero a la vez es inconstitucional de facto, ¿no? En su aplicación, porque se está aplicando particularmente a personas que están manifestándose en contra del gobierno. Fíjense que los mismos policías hicieron una caravana a principios de abril, los paramédicos hicieron una caravana también,
Entonces, ¿por qué las medidas represivas se están tomando ahora cuando son manifestaciones obviamente en contra del gobierno? Así que en efecto, en su aplicación también la orden es inconstitucional y es discriminatoria. También las vías públicas son precisamente foros ¿verdad? Designados para la protesta, porque también ellos argumentan que si la ley 22, de que si ¿verdad? Bloquear una carretera, pero es que eso solo lo vemos que lo aplican cuando hay personas manifestándose en contra del gobierno, no se aplica como que cuando hay caravanas político-partidistas y bueno, y de otro tipo, la misma, tú mencionaste unas que hicieron a principios de mes, Anet, Sí. sobre el toque de queda, que vemos que esto es como la razón principal por la cual están interviniendo con estas personas y con otras que no fueron arrestadas hoy, pero han sido arrestadas durante todas estas semanas que llevamos en cuarentena. ¿Cuál es tu perspectiva de derechos humanos sobre la imposición de un toque de queda? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba la profesora Yanira Reyes, pero me gustaría añadir que no solamente bajo el marco de normas, ¿verdad? De leyes en Puerto Rico o en Estados Unidos, está prohibidas las acciones del Estado según se están dando en Puerto Rico. Porque a nivel internacional la normativa de derechos humanos exige de los estados, hay una exigencia, ¿verdad?, de ser bien estrictos a la hora de suspender derechos. Aunque es permitido en ciertas circunstancias, ¿verdad? Esas circunstancias son sumamente excepcionales. Y todos los órganos internacionales siempre los han interpretado de una manera sumamente restrictiva. Quiere decir que el Estado no puede, porque haya una emergencia X, cualquiera que sea, decidir suspender derechos, ¿verdad? Con la justificación, descansando solo sobre esa justificación de una emergencia, sino que cada medida que se tome tiene que estar ligada específicamente a atender la situación que se pretende solucionar. En este caso, la cuestión es el asunto de salud, ¿verdad? El contagio del coronavirus. Y si usted hace un análisis, ¿verdad?, de la restricción del derecho de movimiento, pues puede que tenga sentido en algunas circunstancias. Por ejemplo, el movimiento, reuniones que impliquen la reunión acumulada de personas, porque sabemos que el contagio, para evitarlo necesitamos un distanciamiento físico, ¿verdad? Pero si esas situaciones no están presentes, por ejemplo, cuando usted sale a caminar con su perro a la calle, ¿verdad?, para pasearlo, o si usted necesita caminar de su casa, dar una vuelta con los niños para que salgan de la casa, qué sé yo, 15, 20 minutos, media hora, caminar, eso tampoco debería ser restringido, porque no tiene una relación con el objetivo de la restricción, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que estamos viendo en Puerto Rico es una cantidad de arrestos sin razón, sin motivo realmente. Entonces, no se justifica. Se supone que el Estado, cuando va a tomar una decisión de restringir esto, tiene que demostrar dos cosas. Una es que la medida que está tomando es necesaria, pero estrictamente necesaria. Y lo segundo es que tiene que ser proporcional. Si usted puede evitar en la mayor medida posible la restricción de cualquier derecho, en este caso derechos fundamentales, está obligado a hacerlo como Estado. ¿La policía tiene que estar en la calle? Sí, pero para proteger, no para restringir los derechos de la gente que está transitando. En este caso en particular, lo que vimos hoy con las protestas, pues tenemos una situación mucho más delicada, porque estamos hablando de gente que sale afuera
manteniendo unas distancias, ¿verdad? Pero lo hacen para protestar, para expresar la disidencia. Ese es uno de los grupos que tiene mayor protección, de hecho, en situaciones de restricción de derechos. Los que se atreven a hablar, porque se convierten en defensores de derechos. Y a nivel internacional hay unas protecciones que se expanden para las personas que arriesgan su vida siendo disidentes. Si el Estado se nota, se sabe por la manera en que hace la intervención, que está restringiendo, está identificando gente o grupos específicos para tratarlos diferentes, entonces tenemos otro asunto más, que es el asunto de la discriminación. O sea, no es solamente que la medida es desproporcional, no es solamente que no hace ningún sentido porque la medida restrictiva no está cumpliendo el objetivo, ¿verdad? Que es de proteger contra el contagio, sino que además se está aplicando de manera discriminatoria contra grupos en específico. Y ahí tenemos unas violaciones crasas de derechos humanos ocurriendo en este momento. Entonces, ¿verdad? Hay personas, bueno, todo esto que tú nos dices, Anet, que tú nos estás hablando con perspectiva de derechos humanos. Sí. Pero ¿qué obligación tiene nuestro gobierno a acatar esa perspectiva de derechos humanos en nuestro contexto y en nuestra situación? Eso por un lado. Y por el otro, bueno, vamos a eso primero. Bueno, está obligado, el gobierno de Puerto Rico está obligado, la Constitución reconoce los derechos de los que yo estoy hablando, o sea, no es una cosa extraña. Lo que pasa es que no debe de restringirse a las interpretaciones, ¿verdad?, locales o que el propio gobierno haga. Hay unas interpretaciones que los órganos más altos de derechos humanos a nivel internacional, Naciones Unidas, entre ellos, han hecho interpretaciones específicas sobre cuándo y cómo tú puedes realmente restringir derechos. O sea, esto de la restricción de derechos no se lo inventó el gobierno de Puerto Rico, no se lo inventó Estados Unidos, hay una normativa internacional que permite a los estados en ciertas circunstancias restringir derechos. Así que de donde sale el permiso para cualquier estado hacerlo no es ni siquiera su normativa local, a nivel internacional. Existen órganos y existen tratados que lo identifican. Así que y cuando yo te hablo desde esa perspectiva, ¿verdad? Lo que han dicho los órganos internacionales y lo que están diciendo en este momento, porque en Puerto Rico está pasando y está pasando en otros países también. En el día de hoy salió una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente hablando sobre cómo estos toques de queda, estos estados de excepción, los estados los están mal utilizando para discriminar, y uno de los aspectos que señala la comisión es que se están usando para acallar la disidencia. Así que estamos viendo que la misma situación se está repitiendo en nuestra región. Y entonces cuando hablo de eso, hablo de esa normativa. Estados Unidos está obligado también, porque uno de los pactos internacionales que forma parte de las normas de derecho en Estados Unidos, que Estados Unidos ha firmado, ha ratificado, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en su artículo 4 especifica cuándo y cómo el Estado puede declarar emergencia. Pues eso, como Estados Unidos forma parte de ese tratado, eso aplica aquí, porque nosotros somos colonia de Estados Unidos, y pues Estados Unidos tiene que responder por lo que pasa aquí internacionalmente también. Así que en ese aspecto también hay unas obligaciones que son imperativas y que aplican acá a nivel, tomando en cuenta el marco normativo internacional. Entonces, también hay mucha gente, ¿verdad?, que dice, pero es que esto es una situación excepcional y bien riesgosa, hay alto riesgo, así que tenemos que guardarnos en nuestra casa, ¿verdad? Y sí, hay que poner un toque de queda, ¿verdad? Porque la gente por sentido común piensa que eso va a ayudar y que el miedo a la policía y a la represión nos va a mantener en nuestras casas. Sin embargo, entendemos que precisamente es para estos momentos de crisis que existen, por ejemplo, o sea, una constitución no es para que tú todos los días estés, ¿verdad?,
leyendo la Constitución, pero en momentos de duda, en momentos de crisis, en momentos donde la democracia se ve seriamente amenazada, ahí entonces para eso existe la Constitución, ahí es que uno va y uno dice, bueno, ¿qué es lo permisible? Porque todo esto se tomó en cuenta precisamente para mantener los sistemas democráticos. Y una de las cosas que estamos viendo es que estas tendencias de los gobiernos, ¿verdad? La gran amenaza es que se conviertan cada vez más en gobiernos más autoritarios y más autoritarios y más autoritarios, cuando debe ser todo lo contrario, debe ser gobiernos más amplios, gobiernos más democráticos, gobiernos más participativos. Entonces, tal vez explicar un poco por qué es que esto es tan importante, o sea, ¿por qué el derecho a la protesta? La gente pensará, no, lo importante ahora es vivir, sobrevivir, que no nos dé el virus y poder sobrevivir a esta pandemia. Pero ¿por qué entonces ese derecho a la protesta o el derecho al movimiento se torna tan importante en este momento de crisis particularmente? Porque esos son derechos, lo que llamamos derechos fundamentales. Mira, esto tiene una historia, ¿verdad? Hay unas razones de ser para que los gobiernos tengan unos límites. La historia nos dice que cuando los gobiernos no tienen límites, en realidad se cometen abusos de poder contra la ciudadanía. Y estos derechos que ahora tenemos en la Constitución y que se han logrado reconocer a partir de algunos tratados internacionales que mencionó la compañera Anel Martínez, no se han logrado de la noche a la mañana, no se han logrado por beneficencia, ¿no? Porque el gobierno entienda que son buenos para nosotros, se han logrado a fuerza, se han logrado por mucha lucha y particularmente porque necesitamos garantizar que las personas tengan la posibilidad de criticar cuando el gobierno comete abuso, de plantear que no está de acuerdo con alguna situación. Lo vimos muy recientemente, después de María, del huracán María, el gobierno estableció unos toques de queda precisamente para mantener a la gente dentro de sus casas. Y de esa forma la gente no tenía los mecanismos para poder manifestar su oposición a las cosas que estaban pasando. Y sabemos que después de eso pasaron muchísimas cosas, murió mucha gente, se cometieron actos de corrupción, actos de negligencia que en muchas ocasiones fueron actos de negligencia criminal contra la población de Puerto Rico. Después, durante los terremotos, también encontramos muchísimas instancias en las que también se cometieron actos de corrupción, en donde el bienestar del pueblo de Puerto Rico no era la prioridad, sino la ganancia. Necesitamos entonces que en estos momentos donde también estamos pasando una situación de emergencia, una situación de necesidad, una situación de crisis, en que no tenemos a la gente en la calle para poder darse cuenta claramente de lo que está pasando, necesitamos tener unos mecanismos para poder manifestar, para poder canalizar nuestra objeción a la actuación del gobierno. No es que el gobierno está ahí simplemente para protegernos. Hemos visto durante estos días las injusticias que se han cometido, ¿verdad? Llevamos 40 y pico de días en esta orden de cuarentena. Las personas no han recibido ninguna ayuda del gobierno a pesar de que ya se ha transferido, por lo menos se han aprobado unos fondos y por la burocracia y la ineptitud del gobierno de Puerto Rico, ese dinero no ha llegado a las personas que lo necesitan. Había una negativa para que se abrieran los comedores escolares para que las personas pudieran tener acceso a comida, niños y niñas que dependen del comedor escolar para recibir su desayuno y su almuerzo. Y tuvimos que tener una gran presión pública, hasta una demanda, para poder hacer que el gobierno entendiera que eso era necesario. Tenemos ahora mismo, se están viendo unas vistas porque hubo un acto obviamente de corrupción en la compra de pruebas. Entendemos que hay montones de asuntos que no se están atendiendo de manera prioritaria por el gobierno de Puerto Rico. Se está hablando de una reapertura forzada en las próximas semanas sin tener
las medidas necesarias para garantizar la seguridad del país, sin tener el acceso a las pruebas necesarias, sin garantizar que las personas cuando regresen a sus trabajos tengan los equipos de protección. Por eso es que nosotros necesitamos tener la capacidad de manifestar nuestra objeción, porque el pueblo sabe que puede confiar en sí mismo. Vimos después de María que las comunidades fueron los centros, ¿no? La unidad donde podíamos acudir para poder sobrevivir en aquel momento. El gobierno nos dio la espalda y por eso es que necesitamos eso. Pero yo quiero mencionar un asunto que me parece importante. Es cierto que en este momento tenemos una situación peculiar, ¿verdad? No es una situación normal, como pasaron en otros 1 de mayo. Y en ese sentido, algunas personas podrían justificar el asunto de que pues se cierren las avenidas, se cierren las calles, se cambien las rutas, se amenaza a la gente de que no puede protestar porque estaría en violación del toque de queda o porque es necesario para mantener la salud y la seguridad de la población. Pero no debemos olvidar que esto pasa todos los años. Todos los años el gobierno de Puerto Rico, días o semanas antes de una manifestación masiva como el 1 de mayo, comienza una campaña de miedo en la prensa y de miedo a través de ir visitando a las personas cercanas a donde se va a hacer la manifestación para impedir que la gente se manifieste, para amedrentar, para a través del miedo tratar de controlar la objeción de la gente. Y también vemos que se repiten estos patrones, no solamente de tratar de impedir la manifestación a través del miedo, sino que también se ve cuáles son las prioridades de la policía y el gobierno de Puerto Rico. Fíjense, si ven cuáles son las calles que ellos quieren proteger, son las mismas calles de todos los años. Es la Milla de Oro, es el Banco Popular, es esa área donde está la banca de Puerto Rico. No se está hablando de proteger la salud de la gente. No están diciendo que van a impedir que las personas toquen a otras personas o se acerquen a menos de 6 pies. No están diciendo que van a lograr que las personas puedan tener acceso a los centros de comida. Para eso es que debería estar la policía en este momento, para permitir que las personas tengan acceso a los servicios que necesitan, no para hacer un despliegue de fuerza innecesario para proteger los grandes intereses económicos de este país. Y esto, de nuevo, no es solamente de este momento, no es por el toque de queda, no es por el COVID-19, es por una intención repetida, es un patrón de controlar la manifestación disidente en Puerto Rico. De hecho, que el año pasado ellos pusieron unas vallas desde la noche antes en la Milla de Oro precisamente para proteger esos edificios que sabemos cuáles son. O sea, el año pasado los criticamos también porque hicieron, desde la noche antes estaban cortando calles, o sea, bloqueando las vías públicas que son las que puede utilizar la gente para ir a manifestar su desagrado, su indignación, porque la otra alternativa es esperar a las elecciones y en este preciso momento, ¿saben qué? No podemos darnos el lujo de esperar a las elecciones. Primero que no creo que van a cambiar mucho, pero aún si fueran a cambiar algo, son en noviembre y la pandemia es ahora que está matando gente y que necesitamos unos cambios radicales en la manera como el gobierno está, ¿verdad? Volviéndonos más vulnerables, o sea, no está protegiendo, sino desprotegiendo a la ciudadanía con su negligencia, con su incapacidad y con su cultura de corrupción, ¿verdad? Que es de lo que hablaba Yanira, que no tampoco es de ahora de la pandemia, sino desde hace mucho tiempo. Quería ir sobre, que habláramos un poco sobre, ¿verdad? Ya el acto como tal del arresto por el toque de queda. Porque nosotros no solamente estamos con una directriz, una restricción de movimiento con el toque de queda.
Hay otros países que tienen restricciones, sin embargo, no están arrestando a la gente, ¿verdad? De hecho, en la mayoría de los países no se está arrestando a la gente, lo más que se hace es por imponerles una multa. Y normalmente lo que se está haciendo es orientando a las personas en Estados Unidos, en Europa, en Italia, donde sabemos que hubo una crisis sanitaria y que la hay todavía, y en España los arrestos son situaciones bien excepcionales, normalmente lo que están haciendo es intervienen, orientan a la ciudadanía, los desplazan, o sea, los mandan para su casa o les imponen una multa, y en bien mínimos casos, en España, por ejemplo, se han hecho arrestos, pero han sido mínimos, y ha sido porque la persona no se ha negado a cumplir con las órdenes de la policía. Pero, Anet, tú mencionabas el otro día en una conversación, ¿verdad? Que cuando nos están arrestando por este asunto del toque de queda, el que tiene que demostrar que su acto está justificado es el Estado, ¿no? Como que no somos nosotros los que tenemos que acatar, digamos, esa intervención y probarle al Estado nada, sino que es todo lo contrario. Estoy interpretándolo bien. Sí, eso mismo es lo que trataba yo de expresar el otro día, que me hicieron la pregunta por Facebook, porque pues por la cantidad de arrestos que se han dado. Hoy de hecho salió una noticia de Metro que más o menos da un total de detenidos, me parece que está sobre 700 bajo la primera parte del toque de queda, y después aumentó otros cuantos más. Esa cantidad a mí me parece exagerada. Me gustaría saber cuántos de esos casos realmente terminaron en acusaciones, ¿verdad? Porque muchos de estos arrestos detienen a la persona, la policía interviene con ellos, los llevan al cuartel y después no presentan cargo. Y con eso, pues un poco se pierde de vista los efectos que tiene todo lo que es la intervención contra alguien. A mí también me preocupa la manera en que se están haciendo estas intervenciones. Lo que nosotros hemos podido ver de los videos que han aparecido, han corrido en las redes, las intervenciones son bien físicas, con varios con grupos grandes de policía. En muchas de estas intervenciones los policías no están propiamente protegidos, ¿verdad? Así que ahí también en la misma intervención y la manera en que se hace esa intervención contra personas que no están presentando ningún tipo de peligro contra nadie y que no están realmente en la comisión de delito, en sí misma es una intervención ilegal y arbitraria. Pero si el Estado quisiera justificar, ¿verdad?, esa intervención, lo que yo comentaba es que en Puerto Rico el Estado y la policía funcionan como que es la gente la que tiene que justificarse o defenderse de la intervención del Estado, de un arresto, y explicarse por qué estaba en la calle. Y la verdad es que funciona al revés. Cuando el Estado interviene con alguien, sobre todo cuando hablamos de temas de derechos fundamentales, como la libertad de movimiento, estoy transitando de un lugar a otro, la libertad de expresión, no hay orden ejecutiva que vaya por encima de la protección principal que tiene cualquier poder judicial, cualquier juez, cualquier jueza, cuando se le presenta una acusación contra una persona detenida supuestamente por violar una orden ejecutiva. El Estado tiene que explicar, o sea, la policía tendría que explicar y justificar que en efecto había una necesidad de detener a esa persona, porque si no, y ahí es donde se cae toda la justificación de estas detenciones, y sabemos que son ilegales, porque la justificación tendría que ser, yo tenía que detenerlo para evitar el contagio. Y, o sea, si tú estás deteniendo a una persona que está sola o que anda con personas de su núcleo familiar con las que convive,
O sea, tú no estás evitando ningún contagio ahí para nada. Al contrario, la intervención de la policía se convierte en una posible fuente de contagio, que es lo que estamos viendo. Entonces, la intervención de la policía en estos casos es contraria al objetivo que persigue la propia orden ejecutiva, en este caso, o el toque de queda o la declaración de emergencia. Esto no hace ningún sentido. Lo que no ha ocurrido al momento, hubo una demanda que se presentó, que la presentó el ACLU, el compañero Fermín Arraiza fue abogado en ese caso, y el caso lamentablemente no continuó adelante para nosotros poder hoy discutir cuáles fueron, ¿verdad?, las contenciones en los méritos, o sea, cuáles fueron los argumentos que tenía el Estado para detener a la gente. Se cayó por otras cuestiones de legitimación activa que no vamos a hablar aquí. Pero es interesante, ¿verdad?, que no se ha dado paso todavía a una demanda de esa. A mí me gustaría escuchar qué tiene el Estado que decir de cómo justifica detener a una persona sola en la calle, porque es que no tiene ningún sentido. La detención de hoy de Giovanni no tiene ningún sentido. Todo el que vio ese video sabe que esa detención fue completamente arbitraria, que fue un abuso de poder. Y fue un abuso de poder más aún porque quien escucha a Giovanni hablando sabe que él lo que estaba era defendiendo sus derechos y defendiendo los derechos de los demás. Él estaba hablando de cómo están cobijados por la Constitución de Puerto Rico. Así que es impresionante que se dé esa detención de esa manera, con un grupo grandísimo de policías que los rodean después, que lo esposan, y sin ninguna razón realmente que justifique lo que estaban haciendo. Así que esa es la manera en que tiene que mirarse esa detención. El policía, el Estado, el policía actuando en función del Estado, cuando interviene, tiene que tener una razón, y esa razón tiene que ser que es necesario intervenir para evitar lo que la emergencia está tratando de evitar, que es el contagio. Al contrario, nosotros desde el principio estamos diciendo, y lo repito en todos los lives, porque es que desde el principio hemos dicho, los arrestos y las intervenciones lo que van a hacer es crear más contagio. Usted no puede llamar a la policía a estar interviniendo con gente por el mero hecho de ir al supermercado o a la farmacia o a lo que sea, por estar caminando, como dice Anet. Entonces, pretender intervenir con esa persona, montarla en su patrulla, llevarla a la celda, llevarla al cuartel y que salgamos todos ilesos de esa intervención. Eso no va a ocurrir, y entonces, en efecto, no hemos vuelto a actualizar los datos, pero hasta hace, por lo menos hasta el fin de semana, la policía estaba 27 veces más contagiada que el resto de la población. Claro, y lo otro es que no se está haciendo tracing de esos policías, de con quién intervino ese oficial, si detuvo a alguien antes para ver a quién detuvo y si de casualidad tuvo el contagio también. Y ahí vemos, por ejemplo, todas las recomendaciones a nivel internacional sobre detenciones es que no hay que limitarlo, o sea, tiene que reducirse al mínimo las detenciones, porque una vez usted detiene a alguien, lo lleve a un lugar que es un espacio de confinamiento pequeño, donde lo más probable es que esté en pequeño contacto con otros grupos de personas, y entonces empezamos de nuevo, ¿no? Estamos reproduciendo más posibilidades de contagio en lugar de detenerlas. Pero a mí me indigna, pero no me sorprende el arresto de hoy de Giovanni, porque eso es lo que nosotros vemos todos los días en este país. Las detenciones son sumamente arbitrarias, así sin una justificación o motivo fundado real. Lo que hemos visto durante el toque de queda es igual. Hemos hecho ya algunas entrevistas a personas que han sido intervenidas y hemos hecho entrevistas extensas. Y lo que vemos han sido, pues sí, o sea, completamente injustificadas, intervenciones injustificadas contra personas solas, que estaban solas en una calle, paseando un perro en muchas ocasiones, o llevándole ayuda, alimentación o artículos higiénicos a familiares enfermos o con condiciones, ¿verdad?, de salud mental.
Nosotros no hemos entrevistado todavía a nadie en kilómetro cero que pensemos que en efecto la intervención de la policía tenía alguna justificación relacionada al contagio que, como dice Anette, estamos tratando de evitar. Voy a leer algunos comentarios. Sí, con respecto al arresto. Sí, con respecto al arresto de Giovanni y Roberto, no es de extrañarse que la persona arrestada dentro de esa manifestación que se estaba llevando a cabo es precisamente la persona que estaba liderando la protesta. No es de extrañarse que a pesar de que habían otras personas también asumiendo portavocía durante esa manifestación e incluso se habían bajado unas mesas y se iban a repartir unos alimentos, es precisamente la persona que se identificó por la policía como el líder, el organizador de la actividad, quien es la persona que es arrestada. Y es arrestada en un momento en el cual solamente hay una conversación. Él estaba hablando de por qué se estaba impidiendo que estuvieran las guaguas de sonido allí, las famosas tumbacocos, y ya las guaguas se estaban yendo, él se estaba retirando tranquilamente hacia su vehículo y es ahí entonces que lo arrestan. Obviamente, como estamos diciendo, no hay una justificación para ese arresto, no era necesario porque ya él se estaba moviendo hacia su vehículo en el momento en que lo arrestan, pero además es interesante el diálogo, la interacción que se da entre el policía y Giovanni Roberto, y el policía le dice, si tú quieres defender tu constitución, ve al tribunal. Hay una idea bien loca, ¿verdad? De que la constitución funciona en unos momentos y en otros momentos no, y que funciona en unos espacios y en otros espacios no. Igual que cuando en el verano del 19 nos decían que la constitución se acababa a las 11 de la noche y que la policía puede decir cuándo empieza, cuándo termina, dónde es que la podemos convocar y dónde es que no la podemos convocar. Y los policías se olvidan que la constitución no está ahí para ellos, la constitución está ahí precisamente para la ciudadanía, para protegernos en contra de la policía y en contra del gobierno. Así que yo creo que esta gente se colgaron en los cursitos que les dieron sobre derechos civiles y que deberían considerar cogerlos de nuevo porque realmente ellos no entendieron, se les fue por encima lo que significan los derechos civiles y la Constitución de Puerto Rico. Y también porque yo creo que no es cuestión de darles un curso de derechos civiles, eso no es suficiente, ¿verdad? Yo creo que todos los cursos, toda la escuela de la policía, al igual que todas sus políticas públicas, tienen que estar, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Tienen que tener perspectiva de derechos civiles y humanos. No puede ser solamente que te den un curso de sabrá Dios cuántas horas que se te va a olvidar. O sea, tienen que ser todos los cursos. Pero bueno, eso es otra conversación. Quiero mencionar algunos de los comentarios que tenemos. Uno de ellos dice Madeline Ramírez, saludos Madeline, que es miembro de nuestra junta, dice, me gustaría conocer la base legal, si existe, para que los municipios cierren las calles. Voy a dejar que Yanira o Anet digan, contesten eso, ¿verdad? Pero que esto no se trata solo del cierre de calles, que a lo mejor para el cierre de calles haya algo, no sé, que yo creo que eso es peligrosísimo, un momento de emergencia, pero el problema es que esas cierres de calles, esos municipios ponen puntos de cotejo allí. Y en Puerto Rico eso está prohibido, o sea, los registros irrazonables están prohibidos, pero yo no voy a hablar de eso, hablen ustedes mejor porque ustedes saben más que yo. Mira, hay una diferencia entre las calles estatales y las calles municipales. Ya el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas ha tratado de recoger velas y de decir que los municipios no tienen control sobre las calles estatales. Y sobre las calles municipales, pues también uno tendría que decir que depende, ¿verdad? Depende las razones por las cuales puede cerrarla y cerrarla por un tiempo definido y para un propósito en particular, y tiene que mediar algún tipo de decisión de la Asamblea Municipal o de algún organismo.
estamos hablando de lo mismo que está pasando a nivel estatal, está pasando a nivel municipal. Pero es más preocupante el asunto que menciona sobre los puntos de cotejo, porque se ha señalado ya y se ha denunciado que en estos puntos de cotejo no solamente se le está diciendo a la gente que no pueden entrar o impidiéndole el movimiento, sino que se les cuestiona, ¿verdad? Se les cuestiona hacia dónde se dirigen, se les cuestionan las personas que están al interior del vehículo, se les cuestiona, incluso miran adentro del vehículo lo que podría abrir las puertas, ¿verdad? Para una intervención ilegal por algo que el policía entienda que vio al interior del vehículo. Eso es bien peligroso, es realmente se le muy toma peligroso. hasta la temperatura también. Es totalmente invasivo, es totalmente invasivo. Es la misma cosa loca esta de pensar que la policía puede entrar a tu casa y preguntarte si tú realmente estás con tu núcleo familiar y quién es tu núcleo familiar y quién no es tu núcleo familiar. Es que, de nuevo, en estas circunstancias, y pasa, históricamente ha pasado en momentos de miedo, ¿verdad? El miedo es muy peligroso, porque en momentos de miedo, ya sea miedo a una invasión, miedo a un ataque terrorista, miedo a una guerra, y en este caso miedo a la pandemia, como le llaman, el enemigo invisible, tú sabes, porque tenemos que tener monstruos en la cabeza. Pues este enemigo invisible justificaría entonces que perdamos todo tipo de control sobre nuestras vidas y que entonces el gobierno de Puerto Rico pueda inmiscuirse hasta en la fibra más íntima de nuestra vida, que es con quién yo me relaciono y justificar si una persona forma parte de mi familia o no, que ellos entienden que puede de esa forma justificarse que se metan dentro de un vehículo para mirar lo que está pasando, que te cuestionen hacia dónde te diriges, como decía anteriormente Anet, es al revés. Las personas tienen derecho a estar donde están, las personas tienen derecho a moverse. Es el gobierno, es el Estado el que tiene que justificar por qué te detiene, no al revés. Mira, el otro día a mí me tomaron la temperatura, pero tú no te das ni cuenta, es que nadie te dice, eso fue en el supermercado. Yo iba a entrar al supermercado y un señor sacó un aparato y yo me asusté, yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, ya, puedes pasar. Pero ¿y qué es eso? Que te tomé la temperatura, pero ¿y cómo es eso? Sin avisar ni pedir el consentimiento, a lo mejor yo decido pues que no me la quiero tomar y no entro al establecimiento si no me lo permiten, pero ¿cómo que te la toman así sin preguntar, nena? Y le echan cosas a uno, le echan bueno, una vez yo fui a una farmacia y me echaron algo, yo tuve que preguntar, pero espérate, ¿qué es lo que tú me estás echando? Y era alcohol y no era problemático, ¿verdad? Pero yo no sé qué es, no preguntan, nadie pregunta. Y la mayor parte de la gente, como decía anteriormente, pues por el miedo, ¿verdad? Piensan que es justificado que las personas, los comercios o el Estado intervengan incluso físicamente con uno. ¿Cómo es posible que te tomen la temperatura sin que tú lo autorices? ¿Cómo es posible que te echen cosas, líquidos en tu cuerpo sin que tú lo autorices? Sin uno saber de qué se trata, ni saber si uno sabe si una persona es alérgica a algo que le están echando de momento en la farmacia. O sea, en ningún momento podemos justificar que el Estado intervenga con nuestras vidas, con nuestros espacios, con nuestro movimiento, por miedo a algo que está pasando, porque hay otras formas. Y ahorita mencionaste que hay otros países en donde se están tomando medidas de precaución que no implican medidas represivas. Y en Puerto Rico nosotros tenemos experiencia cada vez que hay un aviso de huracán, la defensa, lo que se llamaba antes la defensa nacional, la defensa, sí, emergencia, iban y le decían a la gente, mire, váyase a su casa, quédese dentro de su casa, pero no arrestan a las personas y regularmente la gente se mete a la casa y regularmente la gente le pone los paneles a las ventanas y compran las salchichas en el supermercado. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para prepararse en una emergencia sin necesidad de tener al policía literalmente detrás de uno y con la amenaza de un arresto o una detención. Exacto. Bueno, estamos ya para despedirnos, ¿verdad? Pero quería leer un par de comentarios más. Dice Car de Rive.
Más obvio eso no puede ser. Están poniendo a riesgo las vidas de esas personas. Eso para mí es criminal y el gobierno debe responder por eso a SAP. Es cierto que se justificó, dice Javier Rivera, es cierto que se justificó por la policía el arresto porque la tumbacoco está prohibida en la orden ejecutiva. Mi madre. No sé cómo es eso de que la tumbacoco pueda estar prohibida en la Bueno, orden. yo oí el live que publicó WKQ y en efecto los policías estaban diciendo que las guaguas de sonido estaban prohibidas por la orden ejecutiva, que estar allí en una caravana estaba prohibido por la orden ejecutiva, que estar parado en la calle estaba prohibido por la orden ejecutiva. Ellos dicen eso, en efecto ellos dicen eso. Y aquí dicen, y las caravanas con bocinas para cantar cumpleaños a algunas personas, que parece que están usando esas tumbacocos para celebrar cumpleaños y eso. Entonces, Pues es lo que comentábamos, Mari, que hay la justificación realmente es para discriminar. Porque hay grupos que sí han utilizado la tumba coco y no ha pasado nada. Así que en este caso en particular, lo que vimos hoy, y es lo peligroso a mi manera de ver lo del asunto, es que lo que vimos hoy es criminalización de la protesta. Es persecución a gente que está protestando, punto. Y entonces, cuando la policía lo que quiere hacer es eso, va a encontrar cualquier justificación o se las va a inventar, como está pasando con estas supuestas restricciones que están en el toque de queda, en la orden ejecutiva, que no están, porque ahí no habla nada de tumbacoco, pero bueno, sí, o sea y ese es el problema que viene con esto de la autoridad, de tener un uniforme que me permite a mí, cuando yo salgo a la calle, decidir y arrestar o sea, es un problema serio que tenemos con eso, con lo que viene, que es la combinación del miedo que tiene la gente por un lado, porque todo el mundo tiene miedo de esta pandemia, y por el otro lado de que los que están en la calle y pueden decidir por el Estado son los policías, y tienen el uniforme, y si el uniforme les permite a ellos intervenir, punto. Así me que dicen por aquí que también, y yo las he visto porque vienen mucho por Santurce, la caravana de la Guardia Nacional también tiene la Guardia Nacional, sí, por aquí ha pasado, sí. Son bien escandalosas. Bueno, dice Natasha, saludos también, Natasha Banan. ¿Qué pasaría si cientos de personas de repente se convirtieran en defensores de derechos humanos para repartir comida? Hay una distinción en el trato policíaco hacia los defensores y defensoras, precisamente eso que tú comentas, que has comentado, Anel. Gracias a todos y todas por los comentarios. Yo creo que voy a cerrar con este último, o sea que este comentario sea mi última pregunta a ustedes y ustedes entonces dan sus últimas ideas y nos despedimos para que después nos vuelvan a sintonizar mañana, que tenemos otro también sobre el derecho a la protesta a las 10:30 de la mañana. Aquí dice Marinilda Rivera, ¿qué alternativas podemos colectivamente construir para continuar la lucha por los derechos humanos de nuestra gente en esta coyuntura? Me ocupa la fuerza represiva que se está gestando desde el Estado. Precisamente, ¿verdad? Para eso estamos aquí, para eso es que hacemos este trabajo, no solamente durante los tiempos de la pandemia, sino durante los tiempos, ¿verdad?, de supuesta normalidad, en donde también hay una represión tremenda, no solamente en contra de defensores y defensoras, contra personas que protestan, que eso lo vemos todos los años, como decía Yanira, lo hemos visto durante toda nuestra historia, sino también contra, tú sabes, las poblaciones más marginadas del país, que cada vez que nosotros miramos cada muerto, por ejemplo, por la policía, cada persona que el Estado mata en una intervención mayormente, casi siempre injustificada, no es casualidad que siempre sean personas o pobres, o muchachos negros, o jóvenes, o personas con la salud mental comprometida, o
siempre son poblaciones vulnerables. Yo nunca he visto que maten a una persona, ¿verdad? Que por alguna parte o alguna razón no pertenezca a una población vulnerable. Así que en ese sentido, por eso nosotros hacemos este trabajo, pero voy a dejarle la pregunta a las compañeras que también hacen una labor extraordinaria en este país, sobre todo desde la perspectiva, ¿verdad?, de los derechos humanos. Las dejo con esa pregunta tremenda y, bueno, llamando a que vuelvan a conectarse mañana a las 10:30, que vamos a estar hablando con Lisa Gallardo de Amnistía Internacional y con una representante de comedores sociales que también se va a unir a la conversación y vamos a hablar sobre lo ocurrido hoy, compañeras. Gracias a ustedes por conectarse y espero que vuelvan pronto, y gracias siempre por el apoyo, por su colaboración, y pues ya saben, para la próxima espero poder invitarlas a algo después de este live en persona. Adelante. Pues mira, Mari, primero, saludos Marinilda y Natasha, y gracias por acompañarnos este ratito. En cuanto a qué debemos de hacer, yo creo que hay que seguir contrarrestando el mensaje, ¿verdad? De que no podemos salir a la calle, de que no podemos protestar. Ese, como hablamos hoy, es nuestro derecho, es fundamental, pero sobre todo es importante que sigamos exigiendo del Estado la protección de los derechos. Estamos viviendo un momento en Puerto Rico y ya hace años, ¿verdad? Vivimos en una situación de constante violencia, y violencia a distintos niveles: violencia contra las mujeres, violencia contra las poblaciones LGBT, violencia contra los negros, las negras, las pobres, los pobres, contra nuestra niñez. O sea que no podemos, no es una opción nosotros quedarnos callados. Mucho menos en un momento como este, donde el Estado expande su espacio de poder. Donde las agencias están cerradas, donde nos obligan a estar en nuestras casas, donde el hambre se ha metido en nuestras cocinas, y donde nuestros niños no pueden ir a la escuela. O sea, es imposible en este momento nosotros decir nos vamos a quedar callados. Todo lo contrario, hay que seguir saliendo, hay que seguir protestando y hay que denunciar lo que ha estado ocurriendo, de las intervenciones de la policía con cualquier persona, y sobre todo con lo que está pasando hoy, en estos días, en relación a los que salen a la calle a protestar. Pues totalmente de acuerdo con lo que dice Anet. También un saludo a Marinilda y a Natasha, amigas, luchadoras también por los derechos humanos. Yo creo que lo importante es que en estos momentos no olvidemos que esta situación, que no es normal, no justifica la violación de derechos, y que nosotros y nosotras tenemos que continuar con la guardia alta. Tenemos que estar pendientes siempre de lo que está pasando a nivel de nuestros derechos y a nivel de las violaciones que se están cometiendo todo el tiempo. Es importante que mantengamos esta lucha constante, que mantengamos esta vigilancia constante, que no importa la situación que sea en específico, que parezca justificar, que podamos ceder derechos, que no es necesario que cedamos derechos, que no es necesario que le demos mayor poder al gobierno, porque el gobierno en estos momentos se crece, como dice la compañera, y se crece no para protegernos necesariamente, sino que se crece para reprimirnos, que se crece para cometer abusos de poder. Y por eso es necesario no solamente el trabajo durante estos días. Estoy totalmente de acuerdo con Anet de que hay que mantener la presión para cuestionar el toque de queda y para cuestionar estas medidas que tratan de reprimir nuestro derecho a la protesta. Pero esto tiene que ser un asunto de todos los días, porque cuando se termine esta situación, que yo espero que sea pronto, ¿verdad? Cuando se termine esto y volvamos a la normalidad, que esa normalidad no sea una normalidad de violencia, que esa normalidad no sea una normalidad de abuso de poder, que esa normalidad no sea una normalidad de falta de derechos, de hambre, de corrupción.
Eso no es normal y a eso nosotros no nos podemos acostumbrar nunca. Y porque no nos podemos acostumbrar, tenemos que cuestionarlo, tenemos que lucharlo y tenemos que protestarlo. Por eso es que como queremos una mejor vida, el derecho a la protesta siempre es fundamental. Y eso lo aprendimos, quien no lo hubiese aprendido antes, yo creo que lo aprendió en el verano del 2019 y creo que por eso es que le tiene el Estado tanto miedo a la protesta, porque es poderosa y porque ya hemos ejercido ese derecho de forma absolutamente exitosa. Lo hemos ejercido poco, lo hemos ejercido con mucha represión y con poca gente escuchándonos, pero también lo hemos ejercido a nivel colectivo de forma poderosa y hemos podido lograr unos cambios que ni en sueños nosotros ¿verdad? Pudimos haber anticipado todo lo que se ha logrado en este país por vía de la protesta. Así que a los que protestan estamos con ustedes y estaremos. Gracias por lo que hacen y bueno, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Mari. Gracias, Yanira. Gracias. Gracias, Anet, y gracias, Mari.